Buenas tardes, hermanos, amigos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Warren Hoy y he sido pastor por muchos años y maestro de la Biblia, y he viajado mucho en el mundo como misionero también, y misionero en el sentido de maestro itinerario. Las últimas semanas he estado dando enseñanzas aquí por este medio acerca de la educación cristiana y el impacto que ésta tenía en la formación de la civilización occidental de la cual disfrutamos hoy aquí en Estados Unidos. Los cristianos siempre cultivaban y promovían el concepto de la educación. ¿Por qué, hermanos? Porque somos el pueblo del libro, ¿sabes? Somos el pueblo del libro, de la Biblia. El primer pueblo de Dios, los judíos, eran el pueblo del libro, la Biblia. Y nosotros, ¿cuánto más en el día de hoy? Porque en el principio era, ¿qué? El verbo, el logos en griego. La palabra en el principio era con Dios y era Dios. Y luego esta palabra o este verbo llegó a se hizo carne, tomó un cuerpo físico como los cuerpos que tenemos ahora. Llegó a ser un hombre y habitó entre nosotros. Entonces hemos hablado de esto, la importancia de ser el pueblo del libro y la importancia de la educación cristiana. Y vimos cómo Dios discipuló a su primer pueblo, el pueblo de Israel. ¿A través de qué? A través de señales y prodigios, sí, pero a través de su profeta Moisés y la Torá, la instrucción que Dios le dio en el monte de Sinaí. Dios discipuló a todo el pueblo, toda la nación de Israel, los israelitas, los judíos. Y fue a través de esto que se cumplió la promesa a Abraham, que él sería una bendición, sería bendecido y sería una bendición para todas las familias de la tierra. Claro que la bendición principal llega a través de Cristo, el hijo de Abraham, ¿sí? Y el hijo de David. Pero también mucha bendición llegó a la tierra a través del pueblo de Israel y a través de la palabra que Dios les dio. Las escrituras, la Santa Biblia, las palabras de los profetas, ¿verdad? Y la ley y los proverbios y todo eso trajo bendición al mundo. Y luego, entonces, Dios discipuló al pueblo de Israel a través de su profeta Moisés y a través de sus palabras, pero luego vino ese verbo, esta palabra viva de Dios, y llegó aquí a la tierra en carne humana, en un establo, hijo de una virgen, y creció y fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hizo? Él comenzó a discipular a un pueblo nuevo de Dios, lo que llamamos la iglesia. Somos nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios. Y al terminar su ministerio terrenal, Jesús los mandó, a esos discípulos los mandó y dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Discipulen a las naciones. Y hemos visto cómo ellos iban por todo el mundo pero tenían más impacto en el occidente, ¿verdad? El evangelio iba hacia el occidente y tuvo más impacto en el continente de Europa. Y sobre el transcurso de siglos, o sea, se toma mucho tiempo, hermanos, pero sobre ese transcurso de siglos, los cristianos discipulaban a las naciones de Europa. Y así se creó lo que hoy llamamos la civilización occidental, con sus democracias, con su libertad, con su prosperidad, con su educación y todo. Fue el resultado del discipulado, de la educación
cristiana. Y luego estos europeos, discipulados por la palabra de Dios, llegaron a este continente, lo que llamamos hoy los Estados Unidos. Y fue su formación, su educación, el discipulado que habían recibido, que hizo la diferencia aquí en este país. Y hizo de este país el país más libre y próspero del mundo hasta la fecha. Principios bíblicos, pues, formaron la civilización aquí, con el sistema de gobierno que tenemos, con la economía que tenemos, con leyes y valores y una cosmovisión, o sea, concepto o filosofía o perspectiva de la vida y del mundo. Eso es lo que quiere decir cosmovisión, la visión, la manera en que uno ve al mundo. Y esa cosmovisión cristiana creó y trajo bendición aquí a este país, que disfrutamos todavía hasta la fecha y por lo tanto muchos vienen cada año a cruzar la frontera legal o ilegalmente porque quieren participar, quieren experimentar la bendición, la prosperidad, etc. Hoy, hermanos, en la mañana temprano tuve una videollamada con una chica de la India, porque estoy involucrado en un movimiento que es internacional. Y esta chica de 35 años me estaba hablando de la cultura allá, le hacía muchas preguntas. Y incluso ella hablaba español, fíjense, una chica de la India que hablaba español. Y le pregunté acerca de las castas que tienen allá, el sistema de la cultura de India, que tienen castas, o sea, diferentes niveles. De la casta más alta, los brahmin, que son los sacerdotes, abogados, políticos, profesores, etc. Y luego tienen castas muy bajas que la gente tiene que trabajar ¿cómo se llama? En los trabajos más sucios, manuales, difíciles, ¿no? Y hay castas. Y hasta la fecha no pueden casarse con una persona de otra casta. Y me estaba hablando de cómo esto limita tantos aspectos de la vida cotidiana, que ella no puede casarse con una persona no de su casta, y que como cristiana le es muy difícil porque no encuentra un esposo, porque los hindúes no quieren casarse con una cristiana. Y también cuentan con la población musulmana más segunda en números en todo el mundo, mucho musulmán en la India. Y me hablaba de la cultura allá, las limitaciones en la vida. Y como mujer, no quieren a una mujer educada. No la quieren, me dice. Nadie quiere casarse con una mujer con maestría como ella tiene. Porque quieren una mujer que se someta, que no piense bien. Imagínense. Y le dije, yo voy a orar por ti, que Dios te dé un esposo de Dios, ¿sí? Para mí fue casi increíble que todavía en el siglo XXI existen tales culturas y formas de vivir, pero hermanos, es una realidad. Nosotros aquí en nuestra tierra, en nuestra cultura de hoy, con todo el pecado y todo lo malo de esta cultura, todavía disfrutamos de muchas bendiciones a causa de nuestro pasado, la cosmovisión cristiana que hemos recibido como herencia. Pero ahora un famoso orador cristiano, Vishal Mangalwadi, dijo que la cultura hoy es como una buqueta de flores, ¿eh? Las flores quedan bonitas, todavía son bonitas, pero no duran mucho. ¿Por qué? Porque ya fueron cortados de sus raíces. Y por eso se ve hermosura allí, pero con poco tiempo, en pocos días, se secan y se caen. Y él dice, la cultura, la bendición que disfrutamos aquí en esta cultura, en Estados Unidos y en Europa Occidental, está envaneciendo, está desapareciendo, está secándose. ¿Por qué? Porque muchos han dejado atrás la herencia cristiana, la enseñanza bíblica. Bueno,
sobre los años, pues hemos perdido mucho aquí. La iglesia norteamericana ya no ve como su responsabilidad la educación, tanto de sus hijos como de la sociedad en general. Hoy en día es el Estado que educa a nuestros hijos. Es el Estado. Y la religión del Estado no es el cristianismo, sino el humanismo secular. Hoy se cree que es un error mezclar la religión con la educación. No tiene nada que ver. No se debe ni siquiera mencionar la religión en una escuela pública. Pero en el primer siglo de nuestra historia aquí en este país no fue así. La gente educaba a sus hijos en casa o construyeron escuelas tan pronto que fuera posible y muchas veces los mismos pastores educaban a los niños, porque los pastores eran las personas más educadas. ¿Se imaginan? Los pastores eran las personas más educadas. Ahora no es así. Ahora el pastor no tiene tanta educación como otras profesiones. Pero antes sí era, así era. Y hemos visto que en Israel los padres se consideraban responsables para la educación de sus hijos. Y luego los enviaban ¿a qué? A las sinagogas para más educación y al templo. Así que el equivalente de la iglesia de hoy fue responsable para la educación de la gente de aquel entonces. Y el templo en Jerusalén fue, fíjese, el centro intelectual de la sociedad. El templo lo fue. Hoy en día no pensamos así. Pensamos que la iglesia solo se encarga de, entre comillas, lo espiritual. Ahora, ¿qué es lo espiritual? Bueno, cómo orar, ser salvo, cómo adorar, etcétera, diezmar. Pero la gente no piensa que los cristianos o la iglesia deben meterse en asuntos de, por ejemplo, el gobierno. No, eso es algo sucio. No, la iglesia no tiene nada que ver. O en la economía, o en empresa, ¿cómo se llama? El business, ¿sí? Negocios y todo eso. La economía, el dinero, las finanzas. Y también, o tampoco debo decir, los derechos humanos, la justicia social, etc. Si uno es cristiano, puede ser maestro o puede ser profesor, pero no debe mencionar su religión cuando enseña en su aula o en su salón de clases. De igual modo, si uno es comerciante o abogado o alcalde, digamos, de una ciudad, no debe mencionar su religión porque esto no tiene lugar, no es correcto mencionar la religión en esas otras áreas de la sociedad. Pero hermanos, así no fue en Israel. Así no fue. Dios era parte de toda la vida cotidiana, toda la vida. Les había dado leyes y principios en la Torá para toda área de la vida. ¿Por qué? Porque Él es Señor de toda la vida, hermanos. Él no es Señor solamente de la iglesia o de la vida religiosa, si existiera tal cosa. No, Él es Señor de toda la vida. Hace tiempo yo estaba discutiendo con un musulmán y me dijo, la cosa del Islam que a mí me gusta, que el cristianismo no tiene, es que el Islam es estilo de vida. El Islam tiene que ver con toda la vida. Le dije, tú estás muy equivocado, hombre. El cristianismo es así. No es solamente cosa de la iglesia, tiene que ver con toda la vida. El Señor es Señor de la vida. La idea de ser sus seguidores y su pueblo no se trata solo de lo llamado espiritual, las actividades de la iglesia, de los domingos, los miércoles, la oración, etc. No. La idea del cristianismo era volver a vivir con Dios. O sea, eso era la idea de Israel. Dios redimió a un pueblo para volver a lo de Edén. En Edén, Dios andaba con Adán y Eva. Tenía relación con los seres humanos, pero se perdió esta relación. Así que con Israel Dios enseña otra vez que Él quiere tener relación y estar dentro de nosotros y con nosotros y que vivamos con Él, ¿sí? Eso era la idea de Israel.
Dios nos creó no solo para el templo o cuando estamos leyendo la Biblia o cantando, nos creó para vivir con Él y para vivir como Él. Amén. Y de la misma manera cuando Cristo vino, no vino para nuestra vida espiritual solamente. No, vino para volvernos a relación con Dios en toda área de la vida, a todo tiempo. La idea es crear a un pueblo que pudiera estar con Dios, porque la vida es para Él, toda la vida y todo el tiempo. Por esta razón, cuando los cristianos educaban a la gente, aplicaban la palabra de Dios a toda área de sus vidas. En Suiza, bajo la influencia del reformador Juan Calvino, por ejemplo, toda la ciudad de Ginebra trataba de entender las enseñanzas bíblicas y cómo aplicar esas a la vida cotidiana, el sistema de leyes, la política y todo. Los pastores enseñaban no solo lo espiritual, sino lo práctico, incluso sobre cómo los magistrados deben reinar sobre el pueblo. O sea, principios de gobierno y de economía. Por ejemplo, Juan Calvino escribió acerca de cobrar intereses cuando uno hizo un préstamo, que antes, según el Antiguo Testamento, no se debe cobrar intereses, pero luego Calvino examinó de nuevo el sistema porque habían cambios en la cultura, la sociedad, y ahora un préstamo fue para negocios. Entonces, esto cambió su forma de pensar y dijeron que sí está bien cobrar interés. Entonces, la Biblia tiene que ver con la economía, principios de las finanzas, etc. En Estados Unidos, en los primeros años de nuestra existencia, por ejemplo, un presidente de la Universidad Princeton, John Witherspoon, era teólogo, era pastor y teólogo, era profesor de la teología. Y él tuvo mucha influencia entre los fundadores del país y en la formación y de nuestra constitución, así, etc. Y ahora, como ya hemos visto, nuestros jóvenes de hoy no tienen esta influencia, sino lo contrario. Y por eso tienen y han aceptado tantas ideas erróneas de la vida sobre, por ejemplo, la sexualidad. El sexo no es algo que Dios creó para un hombre y una mujer bajo la bendición de matrimonio, sino que es algo ligero. Puedes tener sexo con quien quiera, no tienes que tener ningún compromiso porque hay anticonceptivos, etcétera, y el aborto. Entonces, ahora la gente ha aceptado estas ideas, principios de economía, nuestro cuidado de salud es socialista, los jóvenes de hoy creen en el socialismo, han aceptado estas ideas de economía, de gobierno. La mayoría están a favor del aborto, de la homosexualidad, del matrimonio entre el mismo sexo, etc. Y transgenerismo o algo, no sé cómo se dice, pero todo la ideología del género que hay hoy sobre el capitalismo y todo esto. La gente, los jóvenes de hoy, esta generación, ha aceptado todo esto, todo el paquete que no es bíblico, es antibíblico, es anticristo. Ahora, les voy a hacer una pregunta dura, pero piénsenlo bien. ¿Por qué es? ¿Por qué suponen ustedes, mis amigos latinoamericanos, que toda Latinoamérica, sin excepción, vota por candidatos de la izquierda? ¿Por qué es? Por la misma razón, hermanos. Una educación equivocada. Es más, un sistema educativo defectuoso. Cuando la gente no sabe la diferencia entre la izquierda y los principios de Dios, hay un sistema educativo defectuoso. Toda Latinoamérica vota por los que les prometan más. Eso no debe de ser. Y es por eso que estoy enseñando sobre la educación,
la necesidad de una revolución educativa, lo que llamamos la tercera revolución educativa, porque es algo que desesperadamente lo necesitamos ahora. Hace unos videos atrás les leí una presentación por un hombre indio, el doctor Vishal Mangalwadi, en la que él propuso un plan para rectificar esta situación. Y hay todo un libro sobre esto que está disponible ahora en español y se llama La Tercera Revolución Educativa. Lo recomiendo, lo he leído yo y me inspiró mucho. Y el libro fue escrito por 30 autores, fíjense. 30 diferentes autores de África, de Sudamérica, de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, y sobre la necesidad en estos días de tener una revolución y un cambio de nuestra manera de educar. Y es tiempo para la iglesia tomar otra vez su responsabilidad en este campo. Déjenme en el tiempo que me queda explicar un poco con un poco más de detalle la visión para esta revolución, ¿ok? Primero les voy a contar la visión de la tercera revolución educativa. La visión es así: redimir la educación, devolviéndola a la iglesia dentro de un ecosistema de veritas y virtud. Veritas quiere decir verdad, entonces verdad y virtud. Ahora déjeme desempacar un poquito esta visión y luego darle algunas ideas prácticas al respecto. Primero, redimir la educación. Redimir, ¿ok? La palabra redimir quiere decir comprar o tomar posesión de nuevo de algo que se había perdido, ¿sí? Como en tiempos antiguos uno redimía a un esclavo. Fue vendido como esclavo y si tú quieres redimirlo, le pagas al dueño para redimir al esclavo y luego librarlo, ¿sí? Esta es la idea de redimir. Y Cristo nos redimió de la esclavitud, ¿verdad? Estuvimos bajo la esclavitud al pecado y bajo el dominio del diablo, ¿sí? Y Cristo nos redimió de esa esclavitud cuando murió en la cruz por nosotros. Ahora, redimir la educación. La educación era la responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia fue el principio de la educación pública, como les he estado enseñando. Los cristianos enseñaban a sus sociedades para educarlos en los principios del Evangelio y de la Biblia. Y donde quiera que el Evangelio y la fe cristiana se fue, la educación se promovió, donde quiera. Pero estamos en una guerra, ¿sí? Y nuestro enemigo siempre busca el punto débil, el punto donde él puede entrar y devorar como un león rugiente, ¿no? Y eso es lo que hizo con el área de la educación aquí en Estados Unidos y en Europa. Tanto que ahora las universidades de ambos, de Estados Unidos y Europa, son, en vez de ser centros cristianos de influencia bíblica, no, ahora las universidades son los centros de influencia del anticristo. Es una educación antibíblica. Y por tanto, es necesario redimir, comprar para atrás, reconquistar el área de la educación, redimir la educación. Y luego la visión dice, devolviéndola, ¿sí? Tomando de nuevo nuestra responsabilidad de educar como la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esta responsabilidad, no es una opción. Durante demasiado tiempo hemos dejado la educación de nuestros hijos en manos del César, o sea, el Estado, y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos se han convertido en romanos. Porque los hemos entregado en manos del César. Es obvio por qué. Como iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, tenemos que tomar en serio nuestra responsabilidad de nuevo y empezar a explorar lo que Dios quiere que hagamos al respecto.
Y voy a dar unos detalles más adelante, pero por ahora quiero llegar a la última parte de la visión. Dice, en un ecosistema de veritas y virtud. Como dije, veritas significa verdad en latín. Y era, y de hecho sigue siendo, el lema de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo. Aunque hace tiempo atrás, Harvard dejó la verdad de Dios. Hasta en 1867 dijeron que ya no iban a hacer, si no me equivoco, que ya no iban a tener nada de religión, nada de Dios. Pero lo que esta parte de la visión significa es muy importante, un ecosistema de veritas y virtud. En el principio de la educación cristiana siempre se tomó por dado que la simple o mera información no fue suficiente para una educación cristiana. Saber muchos detalles o memorizar muchos datos o hechos sobre puntitos pequeños de la teología sin tener una relación con Dios no vale nada. No vale nada. De hecho, si uno sabe mucho y no lo pone en práctica, mejor le fuera no saber nada. Mejor le fuera. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra, no solo oidores. Uno tiene que poner en práctica la palabra, vivirla. Cristo nos enseña en Mateo 7:24 que cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tu casa no permanece si no haces lo que Cristo dice, si solo dices que eres cristiano o confiesas, pero no vives, no lo pones por práctica, por obra. De igual manera, 2 de Pedro 1:5 dice, y por esto mismo poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Mira, añadan, ¿qué dice? Añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Interesante. Un ecosistema de veritas y virtud. ¿Qué es la virtud, hermanos? El diccionario en línea dice, la virtud es la excelencia moral, bondad, rectitud. Y luego dice esto, conformidad de la vida y la conducta de una persona con los principios morales y éticos. Y luego añade rectitud, conformidad de la vida y la conducta de una persona con los principios morales y éticos. O sea, aquí vemos, hermanos, la meta u objetivo de la educación cristiana, o se puede decir el discipulado. No es solamente información en la mente, sino que la meta es una vida en conformidad con el carácter de Dios. La idea de, como Dios dijo, sed santos porque yo soy santo. Conformidad con el carácter de Dios. Para estar conmigo tiene que ser como yo soy. Y les voy a moldear y formar y enseñar para que puedan conformarse, puedan ponerse de acuerdo conmigo y andar conmigo. ¿Ven? La idea de ser santo porque Él es santo. Dios no solo quiere que conozcamos hechos, información acerca de Él, sino que lo que quiere es que seamos como Él, con Él. O sea, en relación con Él, que pongamos en práctica lo que se nos enseña para que vivamos un estilo de vida que le agrade, ¿verdad? Este es el objetivo, la meta de la educación cristiana. En la Edad Media, los cristianos crearon las universidades con estas metas
en mente. La idea que tenían era educar a la sociedad para formar mejores personas. Personas plenamente formadas como seguidores de Cristo. Muchos no saben esto. Por eso crearon la idea de las artes liberales. Y aquí en Estados Unidos, el diploma, como ven que yo tengo allí mi diploma de Southeastern, aquí de Lakeland, es un diploma que se llama una BA, se dice en inglés BA, y es Bachillerato de Artes Liberales, eso es lo que quiere decir. Claro que en México y en otros países bachillerato quiere decir otra cosa, pero la palabra es Bachelor of Arts Degree, un diploma bachillerato de artes liberales. Y nuestras universidades, como Southeastern aquí o como Florida Southern aquí en Lakeland, se llaman escuelas o colegios o universidades de artes liberales. Muchos no saben qué quiere decir artes liberales. Yo pensaba que siempre que las artes liberales eran artes como pintura o música o algo así, pero no. En la Edad Media, las artes liberales eran las enseñanzas que iban a formar personas libres, liberales. No era la idea de liberal como en el día de hoy. La idea de liberar era una persona libre, o sea, llegando a la plenitud de la vida cristiana. Era una idea de formación. Hoy en día esta idea ha cambiado totalmente y aquí en Estados Unidos un liberal hoy no quiere nada, no tiene nada que ver con el cristianismo. El liberal hoy es una persona libre, abierto, tiene una mente muy abierta a todo tipo de idea nueva que realmente no es tan nueva, como la homosexualidad o que un hombre puede convertirse en mujer y viceversa, que dos hombres o dos mujeres pueden casarse, el aborto es un derecho humano, etcétera, etcétera. Y la idea de que el gobierno debe encargarse de todo aspecto de la vida, de la cuna a la tumba, la educación, el cuidado de la salud, lo que creemos y hacemos y todo. Esta es la idea de liberal hoy. Y en diferentes países liberal quiere decir diferentes cosas, pero aquí en Estados Unidos liberal es una persona así, que cree en la homosexualidad y todo eso, que no hay absolutos en cuanto a la moralidad, etc. Y por eso, hermanos, es necesario redimir, tomar para atrás la educación, pero entendiendo, óigame bien, que no es solo la información, sino la formación del carácter conforme a la palabra de Dios, nuestro objetivo. Eso es el objetivo, la meta. Y la voluntad de Dios, no de los hombres. Un ecosistema de virtud y veritas quiere decir que enseñemos todo lo que se enseña, las ciencias, las matemáticas, la historia, etc., pero con Dios en el centro. La verdad no es granular, o sea, como gránulas de azúcar, pequeños granos de azúcar, por ejemplo. No, la verdad no es aparte, esta verdad aquí de ciencia y otra verdad allá y no hay conexión. No, de hecho, la verdad es más como las raíces de un árbol que les voy a poner en la pantalla. Todas esas raíces se unen y se van hacia un solo tronco. De hecho, ¿saben? La idea de la palabra universidad era la combinación de la palabra uno con diversidad. O sea, unidad con diversidad. ¿Cuál era la idea? La diversidad eran los colegios de ciencias, de derechos, de historia, de matemáticas, etcétera, etcétera. Ingeniería. ¿Cómo se dice? No puedo decir esa palabra. Ingeniería, ¿sí? Eran los colegios de una universidad, diferentes centros de educación sobre ciertos campos. Pero lo que unía todos estos colegios y lo hizo una universidad era el concepto de que Dios es la fuente de todo conocimiento y sabiduría. Dios es el tronco.
Dios es el sol y todos sus planetas giran alrededor de Dios. Entonces, la enseñanza sobre la biología glorifica a Dios, quien creó la vida. La enseñanza de la física glorifica a Dios, quien creó los cielos y la tierra. La enseñanza de la ley, los derechos humanos, etc., glorifica a Dios, nuestro gobernador, nuestro Señor, etc. Dios es el centro. Todo el conocimiento de los otros campos concuerdan y deben llevarnos al que es la fuente de toda sabiduría y verdad, al que dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, para terminar, tengo poco tiempo. Como pastores y líderes, como cristianos y seguidores de Cristo, es tiempo ya de tomar otra vez esta responsabilidad y este concepto de la educación y volver y redimir la educación y crear un ambiente de veritas y virtud. Ok, para terminar, quiero darles algunos puntos nada más, unas sugerencias. Si me pueden contactar en el correo electrónico, si tienen preguntas, les puedo poner en contacto con estas personas que saben más de los detalles. Porque tenemos que hacer estas cosas, no solo hablar de estas cosas, sino hacerlas. ¿Ok? Número 1. Aquí en Estados Unidos tenemos el derecho y el privilegio de hacer lo que se llama homeschooling, es decir, educar en casa. Muchos cristianos han decidido hacerlo así. Y aquí en Florida Central tenemos muchas redes de homeschoolers, asociaciones donde los niños pueden unirse para cosas como que no pueden hacer en casa, como los deportes o clubes, etc. Y hay muchos recursos ahora, hermanos, en español e inglés, para hacer la escuela y educar en casa. Es algo maravilloso y puedo hablarles más de esto. ¿Ok? Es la responsabilidad de los padres. Ahora, algunos no pueden hacerlo. Tienen que trabajar, no tienen tiempo, no tienen el dinero, no tienen el conocimiento. Entonces, también existe la posibilidad de hacer lo que se llama microescuela. Estoy en contacto con una organización que entrena a personas que quieren ser maestros de microescuelas. Si 3 familias, nada más, 2 o 3 familias, quieren juntarse con su dinero, pagarle a esta persona un salario mínimo para que ella o él pueda enseñar a sus hijos, y los hijos pueden unirse en una casa o en una iglesia. Todo un sistema de microescuelas existe hoy y les puedo hablar de esto más en detalle adelante. Luego, por supuesto, tenemos la opción de escuelas cristianas. Hay escuelas cristianas aquí en Lakeland. Hay una que es de una iglesia bautista no muy lejos de mi casa y hay varias. Entonces, para algunos esta es la opción, pero hay dificultades. En cada una de estas opciones hay negativo y positivo, pero ya existen escuelas y es posible crear una escuela en su iglesia, pastor. Si usted tiene una iglesia, usted puede abrir una escuela cristiana en su iglesia. Y luego, por último, y mi tiempo se acaba, quiero explicarles un programa en el que yo personalmente fui a Minneapolis, Minnesota, y tomé un entrenamiento respecto a este sistema. Y la idea es que los últimos 2 años de secundaria, los niños pueden asistir a una escuela en una iglesia. Si el pastor o la iglesia presta el uso de un cuarto donde tienen conexión con internet y los niños traen sus computadores laptop, y entonces hay que tener lo que se llama un pastor académico. Es una persona que es como un mentor, que observa y que ayuda a los niños a tomar sus estudios allí cada día en un salón de clases en una iglesia. Y este pastor académico da cuentas al pastor de la iglesia y también es la conexión y hace la conexión con una universidad y con los que envían todas las pruebas y los recursos de los estudios. Y hay ciertas horas de su currículum que son enseñanzas bíblicas y el resto es lo que se aprende normalmente en una secundaria. Y también pueden hacer estudios duales, o sea, tomar clases de una universidad. Tenemos
universidades con que estamos en contacto. Y estos jóvenes no se van a una universidad lejos donde van a perder su salvación con gente que no tiene morales ni nada de eso, sino se quedan ahí en la iglesia. Y hay muchas ventajas. Cuesta menos para su educación. La iglesia recibe dinero, no cuesta a la iglesia nada. Y de este dinero que los estudiantes pagan, se paga el pastor académico. Es todo un sistema, hermanos. Y los pone en contacto con una universidad y los cuida y les enseñan principios bíblicos con sus estudios prácticas de secundaria y de la universidad. Y entonces hay muchos otros positivos de este sistema. Por ejemplo, tienen que servir en la comunidad y entonces se puede poner a los estudiantes en contacto con personas necesitadas de la iglesia, de la comunidad, con negocios, etc. Así que, hermanos, solo pude mencionar, no pude ir en detalle, pero pueden contactarme a la dirección del correo electrónico en su pantalla. Si quieren más información, incluso yo puedo ir a su iglesia y hablar con su pastor, hablar con los padres acerca de todo esto que tenemos, que estamos organizando para dar a los cristianos, al pueblo cristiano, herramientas prácticas, métodos, formas en que podemos redimir la educación. Déjame leer una vez más, si la puedo encontrar aquí, la visión. La visión es redimir la educación devolviéndola a la iglesia dentro de un ecosistema de veritas y virtud. Hermanos, es tiempo, es parte de el mandado, la gran comisión, enseñarles, educar a las generaciones, a nuestros hijos y a nuestra comunidad. Así que gracias por acompañarme y que el Señor los bendiga para redimir la educación. Y hasta la próxima vez. Hasta luego.